Padre Santo, gracias, Rey, por este nuevo día. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana de domingo que nos permite disfrutar. Señor, te ruego en esta hora, prepara nuestros corazones a recibir. Abre nuestra mente, Señor, para escuchar y poder recibir, Señor, ese mensaje de parte tuya. Te imploro, mi Dios, que en esta hora tu palabra sea un bálsamo, sea medicina, Señor, que refresque y dé aliento y descanso, Señor, a aquel que está abatido, al que está herido, cansado, enfermo, Señor. Pido bendición especial para cada uno de mis hermanos, aún y en especial a los que no están presentes, que están enfermos, Señor, que su cuerpo, Señor, ahorita está convaleciente. Clamo por sanidad. Asimismo, Señor, te pido por mis hermanos que están dolidos y cansados por distintas situaciones, sean cuestiones económicas, problemas en el trabajo, o peor aún, problemas de familia. Señor, yo te ruego por ese descanso y paz, y que a través de tu palabra encuentren ese alimento, esa medicina para sus almas, Señor. Y este momento en particular, sea solo para ti. Y te ruego, Espíritu Santo, quita, Señor, quita toda emoción en esta hora con respecto a cualquier dolencia, tristeza o enfermedad, para que podamos concentrarnos en tu palabra y honrarte como tú te lo mereces, pero asimismo recibir como necesitamos. Gracias, Rey, por tus bendiciones. Te imploro, Señor, ministranos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 27. Open your Bibles and book of Hebrews, chapter 11, versicle 11, 27. Muy bien. Vamos a leer este versículo nuevamente, ya que lo hemos estado leyendo en domingos anteriores, porque este es el punto de partida, nuestra referencia. ¿Recuerdan? This is the reference that we want to show us this morning Y desde los domingos anteriores. and the Saturdays before this. Estamos estudiando el tema activando la fe. We are talking about activating faith, Y hoy en particular, hablar en fe. and particularly talking faith. Dice Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bien, ciertamente estamos hablando de Moisés, Certainly, we are talking about Moses y cómo es que él decide salir de Egipto and how he decided to go out from Egypt y probar suerte and take a chance en el desierto. in the desert. Y prefirió esto And he preferred this que quedarse en el palacio y ser parte de la familia real. than to stay in the palace and be part of something that he don't want to be part of the royal family En una cultura pagana. in a different culture from his. Bien. Entonces, con este mismo valor, So then with this value, muchos otros hombres y mujeres en la Biblia many other people from the Bible, han hablado con fe. they talk with faith. Y hoy vamos a aprender a vivir de esta manera, And now we're going to learn to live this way. hablando en fe. In faith, talking in faith. Hace muchos años, muchos años, So many years ago, si nos remontamos al libro del profeta Daniel, we went to the book of Daniel book. Israel fue esclavizado. Israel was under a different law. Y los jóvenes de la nobleza fueron llevados al palacio And the young people from the noble were taken to the palace. y fueron reeducados en la cultura pagana. And they re-educated
in a different culture. Sin embargo, 4 de ellos se sostuvieron firmes Meanwhile, 4 of them stayed in faith. y tuvieron varias aventuras. And they had some adventures. Y en particular, Misael, Sadrach y Mesach, In particular, Israel, Mesach, Sadrach, Mesach. estos 3, es que no están medio raros. Estos 3 muchachos These three enfrentaron la ira del rey These 3 guys known the anger of the king, cuando él los quiso obligar a adorar una estatua. or at least they showed them to adore a statue. Ellos no quisieron inclinarse ante esa estatua, They didn't, to kneel in front of the statue. entonces la pena fue de muerte. So the king saw this, and the king ordered to kill them Y que los metieran en un gran horno. and to take them to the oven, to the John fire fountains. Él quería poner un ejemplo con estos muchachos y los quería cocinar vivos. He wants to cook them alive, or to give them an example. Y sin embargo, estos muchachos se dirigieron al rey de una manera muy atrevida y muy valiente. But this guy defeated the king in a different way. Ellos le dijeron: They told him, nuestro Dios nos protege, "Our God protect us." pero aún si Él nos dejara morir, Meanwhile, if they let us die, que te quede bien claro this is for you. que jamás nos inclinaremos ante tu estatua. We'll never going to kneel in front of your statue. Se enfureció tanto el rey que los mandó echar al horno, pero lo mandó calentar todavía varias veces más de lo normal. The king saw this and heard this, and he took them to the oven. Y sucedió algo grandioso. And something real special happened. That No solamente sobrevivieron, not only they survived, sino que salieron limpios y sin mal olor. but they became clean and with no odor. Y mientras estuvieron dentro, And meanwhile, they stayed in the oven. lo que se podía ver por una especie de ventana What they see in something like a window, es que no eran 3 sino 4. they weren't 3, they were 4 people inside. Y la forma en que describían a la 4ª persona And they described the 4th person that stayed with them. como el hijo de los dioses. They saw like a son of God with them. Esto es hablar en fe. This is talk in faith. Y no solamente ellos, también el profeta Elías. Not only them, including the Elias, the prophet. Él ya había matado a más de 850 sacerdotes paganos, tanto de Baal como de Semíramis o de Isis. He killed more than 85,000 100 people. Many priests. Y la reina estaba furiosa y lo mandó matar. And the queen was furious, and she killed him. Bueno, pasó. Well, she tried to kill him, Y envió 50 soldados a buscarlo. and she sent 50 soldiers to find him. Pero fíjense bien, fue algo muy curioso. Antes de matar a los sacerdotes paganos, But listen to this. Before she killed these people, antes de que Elías matara a los sacerdotes paganos, before Elias killed this priest,
Él reunió a todo el pueblo de Israel que en su mayoría se había vuelto a dioses de piedra. He united the people of Israel, Y les dijo, vamos a hacer una prueba. and he told them, we're going to say this thing. El Dios verdadero se va a manifestar. God is going to be with us. Entonces, si el Dios verdadero es Baal, adoraremos a Baal. Si el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, a él adoraremos. If the real God is bad, we're going to pray with God. If our God is here with us, we're going to pray for Him. Entonces, So then, él permitió a los sacerdotes de Baal iniciar con su ritual. Y la condición era, el primer Dios que enviara fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. He led the priest of God to pray to his God. But if this God doesn't listen to him, El primero que enviara fuego del cielo, the ese sería el Dios first verdadero. God who led fire from the sky, Ese sería el Dios verdadero. he's going to be the real God. Entonces, los sacerdotes de Baal danzaron y cantaron por horas y no pasó nada. So the priest of God dance and sing for hours, for many hours. Y Elías hizo una sencilla oración, And Elijah just prayed, pidiendo a Dios que se manifestara ante su pueblo. prayed to God to be here with his people. Y el altar que Elías había edificado todavía lo mojó, muchas cubetas de agua. So Elias bring water and moisture, the altar. Many buckets of water. Y Dios se manifestó casi de inmediato. And God manifested in front of him. Y no quedó nada, ni las piedras. And nothing stays alive or No quedó nada, nothing. no quedó nada, ni las piedras. Not even the stones. Y entonces fue cuando Elías So when llama la Elias atención al pueblo y el pueblo vuelve otra vez a Jehová. talked with the people, and the people came back to Jehovah. Y entonces manda a prender a todos los sacerdotes paganos y es cuando él los mata. So then Elias and God took all the priests and they killed them. Y si eso ya había sido algo grande y sobrenatural, lo que vino después fue todavía aún más grande. And if this is supernatural, they came more things supernatural that everybody knows. Porque tú puedes decir, bueno, es que querían rescatar al pueblo y querían demostrar quién era el Dios verdadero. Bueno, pues Dios se iba a manifestar. He wants to rescue the people, and in that rescue, they know that God exists. Entonces, pero ¿qué tal si se tratara solo de mi necesidad? But how about if it's my necessity Y nadie más, solo mi and necesidad. nothing else, just my necessity? 50 soldados tenían ya rodeado a Elías 50 soldiers surrendered Elias, por orden de la reina. just by order of the queen. Pero entonces Elías, en vez de asustarse, se enojó But then Elias got angry, y simplemente clamó al cielo: and he just prayed to God, si soy un siervo de Jehová, if I'm your man, caiga fuego del cielo y mueran todos estos. just get fire into them and let them die. Y así fue. Obviamente quedó uno, ¿verdad? Porque fue a llevarle noticias a la reina. Just only one survived, and that person went to the queen and tell them what happened. Llegó otro segundo regimiento igual, 50 soldados más. So the queen sent some other soldiers to take Elias again. ¿Tú eres Elías? And they said to them, "Are you Elias? El que anda alborotando al pueblo. The one who said that God is the only one?" Sí. Yes, here I am.
Pues dice la reina que venga con nosotros. Well, the queen said, come with us. Pero no, voy a pedir permiso. But let me ask for permission. Señor, si soy tu siervo, caiga fuego del cielo y se mueran estos también. God, if I'm yours and you want me to go with them, just let them die. Igual, murieron la mayoría. So those soldiers died, Pues dile a tu reina que no me dieron permiso. and only one survives again. So Elias told him, just go with the queen and tell the queen I'm not going. Aclaro antes de que digan que estoy de pecador, que estoy parafraseando la historia. He's just saying what the story is. Sí, porque no va a faltar por ahí un religiosón que se pare, pastor, así lo dice aquí. No es cierto, así no dice literalmente. Maybe here's someone who said that no, there's nothing real in what you're saying. Pero en la tercera ocasión llegaron los soldados. And the third occasion, the queen sent another 50 soldiers to take Elias to the queen. Me imagino yo que ya habían aprendido la lección. You might, maybe them were scared about what is going to happen to them. Y ya la actitud era otra, ¿verdad? And his attitude was different. Buenas tardes, caballero. Good afternoon, gentlemen. Disculpe la molestia. I'm sorry to disturb you. ¿Será usted de casualidad el gran profeta Elías? Are you Elias the prophet? Sí, ¿por qué? Yes, why? Bueno, la reina le manda saludos Well, just asking. The queen sent you help. y lo quiere invitar a cenar. And she's inviting you to a dinner to the palace. Está bien, voy a orar. Okay, I'm gonna pray. No, señor, por favor, no ore. Please don't do that because I'm gonna die. Oh, no llore, voy a pedir permiso. Oh, don't worry, I'm going to ask for permission. Y entonces Dios le dijo, ve con ellos. And God said to him, okay, go with them. ¿Está bien? Sí voy. And Elijah told to the soldier, okay, I'll go with you. Me imagino que de ahí salió más de un diabético de la impresión, no sé, la cosa es que ya se fueron con Elías de regreso al palacio. Maybe some soldiers were aware to what's going to happen in the trail from this place to the palace. Bueno, ese fue Elías hablando en fe, porque él sabía que Dios estaba con él. This was Elias talking with faith because God was with him. En otras ocasiones tenemos fe, In some other occasions, we have faith, pero nuestro hablar, aunque demuestra que hay fe, but in our daily living, ¿sí? Nuestro hablar demuestra la fe, or speaking, have faith, pero nuestras palabras no son realmente de adoración. but our words is not really the real ones that God needs to say. Por ejemplo, For example, Dios ordenó a Jonás ir a predicarle a la gente en Nínive. God ordered Jonas to pray to the people of Nineveh, Pero él no quería ir. but he wasn't going. Él no quería ir porque la gente de Nínive eran enemigos de Israel. He didn't want to go because the people from Nineveh was the person who wasn't to be with Israel. Yo ya imagino a Jonás en sus momentos de oración en privado con Dios. No, tú lo que quieres es perdonarlos, fíjate que no. So I realized that maybe Jonas was saying to God, okay, you want to forgive them, but I don't want to. No, ¿por qué mataste a los soldados de con Elías y a mis enemigos los quieres perdonar? No. Why you kill the people with Elias and you want to forgive my enemies? Sorry. Somos profetas los dos, ¿no? We are prophets, both of us. Yo ya imagino las oraciones de Jonás quejándose. No quería ir. But Jonas wasn't punished. Entonces ya sabemos lo que pasó, ¿no? Tomó un barco en sentido contrario, lo echaron al mar, se lo comió un pez grandote. So we know what happened with Jonas.
y después el pez lo vomitó en la playa de Nínive. There was a big fish who take Jonas, and later on, this fish throw out Jonas in some place, Ahí en la playa de Nínive. in the beach of Nineveh. Es cierto, Jonás estuvo clamando durante 3 días en el vientre del animal, It's true, Jonas was begging to God for his liberty. entonces imagínense, sale Jonás todo sucio, todo apestoso, así parece como el monstruo del pantano, So Jonas came out very stinky, all dirty, y luego empieza a predicar por la ciudad: arrepiéntanse, pecadores. and he was praying all over the city, saying, "Please, everybody, here's God." Entonces nada más de verlo así como está de feo, la gente ya se pone a orar. And many other people saw him. Many people said, "Oh, this stinky man. Well, maybe I want to pray because he's so stinky and ugly." Y se va a un cerro enfrente de la ciudad a tomar el primer lugar en la fila, ¿verdad? So he went to a mountain. Y así como en el estreno, el primero que compra el boleto compra el mejor asiento. So the first guy who got in front, he's going to be blessed. Así que él se puso a esperar la destrucción de Nínive. So he sat down and he waited for the destruction of Nineveh. Ya imagino a Jonás: a ver, piedra, papel y tijera, o sea, tsunami, cae fuego del cielo o terremoto. Ahí estaba, no, tsunami, terremoto, tormenta, tsunami, terremoto, y nada, y nada, y nada, y nada. I imagine Jonas thinking about what is going to happen with these people. Maybe it's going to be a tsunami or an earthquake, or I don't know. Let's make something to see Yes. what happens. Y entonces Jonás So empieza a orar, pero renegando con Dios. Jonas prayed to God, but knowing but in a different way, with anger. Ya sabía que los querías perdonar. I knew that God that you're going to forgive them. Eres un Dios grande y misericordioso. You're a good God and merciful. Por eso no quería predicarle. That's why I don't want to pray for them. Nos tienen esclavizados desde hace más de 20 años. Here we are with them, and they don't let us go. 20 años de esclavitud. 20 years of slavery. A ver, ¿por qué a Sansón le diste fuerza para que los matara a los filisteos? Why you gave Samson strength to kill the Philistines? Y nosotros no nos podemos quitar de encima a estos de Nínive. And why the people of Nineveh stay here? Y todavía los quieres perdonar. And you want to forgive them? Jonás estaba hablando en fe. Jonas was talking with faith. Él está reconociendo la grandeza y el poder de Dios. He recognized the greatness and the strength of God. Entonces, imagínate la relación que él tenía con Dios para poder hablar de esa manera. So imagine the relation with God and with Him. La confianza tan grande que él tenía en Dios. The confidence with God. Pero no dejaba de ser un humano caprichoso. But he was a human with a lot of sins and issues. Era un humano normal, así como tú y como yo, renegón. Señor, gloria a Dios, gloria a ti, Señor, qué buena onda, todo está bien. Y de repente se queman los frijoles, ¿por qué yo? Así era Jonás también. Jonah was like you and me with flesh and blood. Entonces, podemos ver diferentes personas a lo largo de la Biblia hablando en fe, porque tenían esa relación real con Dios. So we can see different people in the Bible talking with God with faith. Pero hubo uno en especial, But there's one, y te voy a pedir que busques en tus Biblias Mateo capítulo 8, and please go to the book of Matthew 8, versículos del 5 al 13. versicle 5 to 13. Si no traes Biblia, está impreso en el boletín, pero de preferencia busca en tu Biblia. Muy bien. Vamos entonces a Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 13. Este hombre ni siquiera era israelita. Quizás era de las personas más odiadas por los israelitas. This man wasn't from Israel. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole:
y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, le sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Eso es hablar con fe. This is faith. Ahora, hay muchas especulaciones en cuanto a por qué el centurión no quería que Jesús entrara a su casa. There's many speculation about the Roman centurion wasn't Jesus who came to his home. Pero la verdad, eso es irrelevante. But the real thing is that that's irrelevant. Así que simplemente enfócate. Un hombre que tenía dinero, tenía poder, que muy probablemente era una mala persona porque pues, los romanos eran muy abusivos. Just simple focus in this Roman centurion. He was a killer. He was Roman and was hated by all the people. Pero aún así supo reconocer quién es Jesús, y así como su poder y autoridad. But only he has faith in Jesus and he recognized his power. Entonces, si te fijas, la salvación no es por obras, es por fe. Y este centurión romano creyó. The salvation is by faith, and this Roman century believed in Jesus. Muy bien. Entonces, vamos rápidamente a ver qué significa entonces ya en nuestras vidas hablar en fe. Let's see now what faith means in our lives. Gracias. Para los que digan que el pastor no lee su Biblia, ¿no? Muy bien. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4. We go to book of Ephesians, chapter 4, versículos 21, 22 y 29. versículo 21, 22, and 29. Lo primero, hablar en fe significa edificar a otros. First of all, talking about faith is to edify others in faith. Dice la palabra: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego nos vamos a 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tú hables, no uses palabras corrompidas. When you talk, don't use rotten words. Una palabra corrompida puede ser muchas cosas. A rotten words mean a lot of things. Si tú crees que solamente las malas palabras o las leperadas son corrompidas, te equivocas. If you think that bad words are real bad and the meaning, No es lo único. it's not only that. Estamos hablando de malas intenciones, mentiras, There are chismes, lies, bad intentions, whisper, insultos, ofensas. insults. Todo eso es palabra corrompida y no edifica. All of that are bad words. Y eso hace que quien te escuche, en vez de ser edificado, se aleje. Y no solo de ti. And that means that you're going to corrupt that person or that people, and you're not going to help him. Acuérdate que Jesús dijo
que no es lo que entra a la boca del hombre la que lo contamina, sino lo que sale de su boca es lo que contamina. Remember that Jesus said that everything that you said to them with a good word is going to fill them with a good word, but something bad came out of your mouth, you are going to break him in pieces. Entonces, eso es lo primero. En cuanto a hablar en fe, edifica a otros. Que lo que tú hables sea edificante, sea de bendición a los oídos del que te escucha. When you talk in faith to another people or person, you recognize God and you are building in Him the faith. Ahora, el segundo punto en cuanto a hablar en fe, Second point, talking about faith, habla de Cristo con otros. it's Jesus. Habla de Jesús con otras personas. Salmo 37:30. Psalm 37:30. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. The mouth of the right. Entonces, si realmente tu mente y tu corazón están llenos de la palabra del Señor, tú vas a hablar palabras de sabiduría. If you are with Jesus Christ in your inside, so you're going to talk words of God. Muy bien, ahora vamos al Nuevo Testamento, a Mateo 28. We go to the New Testament, to Matthew 28, versículos Chapter del 18 al 20. versicle from 18 to 20. Sí. Esta parte no es una sugerencia, de hecho es una orden. This part is an order, not a suggestion. Dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿qué necesitamos para poder hablar de Cristo con otras personas? But what we need to talk about Christ in front of other people, Pues tener a Cristo primeramente. first of all, and the only thing, is to have Jesus inside of us. Ahora, hay personas que desde el momento que escucharon del amor de Dios, sus vidas no solamente fueron transformadas, There are people when they learn about Jesus Christ, they were transformed. And not only that, sino que desde ese mismo momento empezaron a compartir con otros aún lo poquito que habían escuchado. these people share the word with some other people near them. Y hay otras personas que tienen décadas en la iglesia y aparentemente no hacen nada. And there are some other people that have so many years, decades with Christ, but they don't feel nothing. Aquí quiero explicar algunas cositas. I want to explain something here. Número uno, First, la relación con Cristo es privada there's a private relation with Jesus Christ and you. y no se trata de lo que aparentas, se trata de lo que vives en privado con Dios. And it's what you live with Him. Número dos, Secondly, el que una persona parece que no hace nada no quiere decir que no haga nada. if you see that someone looks like he don't do nothing when he have God in his life, No quiere decir que no esté haciendo nada. that don't mean that he's not doing nothing. Hay personas cuyo ministerio es de tipo administrativo o de preparar material. Those persons are working with God in a special way.
Y tal vez no los veas en la calle evangelizando o al frente cantando o predicando. And maybe you don't see them outside on the streets talking with other people, evangelize them. Pero ellos están haciendo un trabajo que es de igual o en ocasiones hasta de mayor importancia. But they are working in a different manner, in a different way with God. Recuerda que somos un cuerpo. Remember that we are a body. La boca y las manos lucen más que otras partes del cuerpo. The mouth and the hands are more busy than the other parts of the body. Pero por sí solas no sirven para nada. But if they are alone, they don't mean nothing. En cambio, el cerebro y el corazón son más importantes. But if you go to the brain and the heart, they are important parts of the body. Pero ¿cuándo los vemos funcionar? But you don't see them working Porque están por dentro. because they're inside. Entonces, no debemos juzgar a la ligera. So don't judge these people just. Pero todos debemos servir. But we need to serve. Tercero, Third, la salvación no es por obras. salvation is not by good deeds. La salvación es por fe. Salvation is by faith. Bueno. Ahora, hay personas que tienen menos tiempo en los caminos de Dios y son mucho más activos. There are some people that they have less time in the church with God. Y aquí Jesús nos muestra un ejemplo. But here God shows us an example. ¿Recuerdan cuando Jesús entró a la casa de un hombre rico a cenar y llegó una mujer que le lavó los pies con sus lágrimas y que se los secó con su cabello? Remember when Jesus Christ came into a house of a rich people, and when he sat down, a lady came here and she cleaned her feet with her tears Y los secó con el cabello. and wiped with her hair. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Es que este hombre pensaba, si supiera que esta es una mujer de la calle, And the Lord just thought about this action. If Jesus knows who is this lady, pero entonces Jesús le dijo, Jesus said to the Lord, esta mujer this está one lavando mis pies con sus propias lágrimas. that is washing my feet with her tears. Y desde que yo llegué a tu casa, ni un vaso de agua me has dado. And since when I came to your home, you never asked me for a glass of water. Así que aquel a quien más se le ha perdonado, So then I forgive this person that is on my feet. aquel a quien más se le ha perdonado es quien más ama. He's the one that I loved. Oh. Aquel a quien más se le ha perdonado es el que más ama. I'm sorry. The person who You has been forgiven. was asking for forgiven, this is the person who I'm going to love, who loves me the most. Entonces recuerden esto. No se trata de que Dios te haya perdonado más pecados. Se trata de qué tan agradecido estás tú. Qué tanto valoras el perdón recibido. Porque ahí es donde podemos ver una verdadera espiritualidad. O sea, para Dios pecado es pecado. Una persona que ha estado realmente en la maldad, en el hoyo, en el lodo, es más fácil arrepentirse porque está en un lugar donde no quiere estar. Jesus Christ forgive the person who is the bad person with others, who is in the mud, who doesn't care who you are, who doesn't care what you are. He didn't care nothing. This is the person who Christ forgiven and loved. Es que se me olvidó y hablo mucho, ¿verdad? Entonces, la persona que reconoce su maldad The person who recognizes his bad attitude es quien más aprecia el perdón.
is who is the person who must appreciate the forgiveness of God. Y en consecuencia, esta persona va a actuar con misericordia. And in consequence, he's going to act with wisdom and mercy. Si yo fui perdonado, If I was forgiven, cualquiera puede ser perdonado. anyone can be forgiven. Recuerden que para Dios, pecado es pecado. Remember, for God, the sin is the sin. Una mentirita a un genocidio sigue siendo pecado. If you lie, if there's a genocide, a big genocide, is the sin. Entonces, una persona que reconoce su pecado y está agradecida con el Señor es el que más va a servir. A person who Que ha sido was forgiven y, by God y valora el perdón and he values that forgiveness es el que más va a servir. is the one who is with God and he's going to serve Jesus Christ De una o de otra manera. in any other way. Así como se necesita valor y entusiasmo para hablar en público, You need that value to be here in front of you talking about what he's saying. del mismo tamaño se necesita paciencia e inteligencia para preparar un material. It's the same thing, that he needs the same patience and the same knowledge to bring to write down the prepared class. Okay. He visto el mismo entusiasmo y pasión en un músico que en un maestro. I feel this passion if you see a musician or if you see a teacher. Son cosas muy diferentes, Those things are different, pero en su corazón but in the heart, está esa misma pasión. it's the same passion. Así que habla a Cristo de otros. So then, talk to others about Christ. Tal vez con tu solo ejemplo. Maybe with your own example. Si tú valoras la restauración de tu salud, If God restore you your health, vas a cuidar tu cuerpo. you're going to take care of your body. Si tú valoras la restauración de tu matrimonio, If you value your marriage, le vas a dar unos besotes a tu esposa o a tu esposo. you just gave her or him a big kisses and say him or her, I love you. Entonces, de igual manera, aquel que está agradecido con Dios no puede evitar hablar de Cristo de una o de otra manera. So then that person who is grateful with God, he can avoid to talk about Jesus Christ. Tercer punto. Es que estamos todavía en el segundo. Tercero. Good point. Ahora que si en algún momento dije tercero, pues vuelvo a decir tercero. Vamos a la primera carta de Pedro. First letter of Peter, Capítulo 3, versículo 8. chapter 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y voy a leer también el 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, hablar en fe, ¿qué significa? Bendecir. Bendecir significa hablar bien, decir cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedir a Dios por bienestar para tu vida, en cualquiera de las áreas que lo necesites, o pues en todas, ¿verdad? Wait a minute. Talking faith is to bless. If you have faith, if you talk in faith, you're going to bless everyone that is in front of you. You know that God anyways is with you, and you know that God is going to protect you and everyone else. Entonces, hablar en fe es bendecir. So talk about faith is to bless. Ahora, aquí, ¿por qué tiene que ver tanto la fe?
why faith means so much. Porque Jesús dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, bendice al que te maldice. Because God says, bless the people who verses you. Curses you. Entonces, cuando tú bendices a alguien, So when you bless someone, estás, número uno, confiando en que Dios está contigo. first of all, your confidence is with God. Estás pidiendo algo bueno para esa persona, You're asking for something good for this person, pero al mismo tiempo estás seguro but you're sure de que Dios va a hacer algo para ponerlo en paz. that God is going to do something to this guy that is going to curse you. Por ejemplo, For example, Padre Celestial, Holy Father, te pido bendición I bless you. I ask you for blessing para esa mujer for this woman que es la amante de mi marido. that is the lover of my husband. Sana su corazón, Relieve her heart, que aprenda a honrar a sus padres to teach her to bless their parents, y que se encuentre un buen hombre, and please get her a good man, soltero, single, para que diga mío. because I love this man. Amén. Amen. ¿Qué mejor manera? This is a good way. ¿Estás bendiciendo a tu enemigo? You bless this woman. ¿Te lo quitas de encima? You just take her off of you. Y cuando llega a la casa enderezas a tu marido. And when you go home, you just talk with your lady or husband, Ahí ya vuelves a orar, pero ya diferente, ¿verdad? and you ask for God for this, for your Imponiendo mano woman, santa, ¿verdad? Para restauración. to restore your marriage. Ok. Número 4. Number 4, Motiva. motivation. Vamos ahora al libro de los Proverbios, We're going to Book of Proverbs, capítulo 10, versículo Proverbs. 26. Chapter 10, versículo 26. Ay, And este versículo this versicle zarandeó mi vida muy bonito. hits me in the bottom of my body and my heart. Dice así: It says, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Imagínense, el vinagre a los dientes los lastima y los desbarata, es ácido. El humo a los ojos los irrita al extremo, los reseca inclusive. the vinegar in your body and your bones is in your teeth. Sorry, is acid. It's a corrosive. It's acid for your body, Y el humo a los ojos es muy irritante. and for your eyes, the smoke in your eyes is very irritating. Entonces, yo tenía 19 años de edad, I was 19 years old estaba en la universidad, when I was in the university. inscrito, ir a clases es otra cosa, I was in the university, but to go to classes is another thing. yo todavía no rendía mi vida a Cristo I wasn't with God yet. yet. Y dije, a ver, Dios, ¿es cierto que hablas a través de la Biblia? And I say, okay, God, show me if you talk in the Bible. Entonces abrí la Biblia So I opened the Bible y me puse a ojearla. and just looked the Bible Dije, a ver, aquí. and I say, okay, here. Y nada, And nada. nothing. Di la vuelta. I turned the page and I was surprised. Pocas veces en mi vida me había asustado y enojado tanto y al mismo tiempo. I was surprised, I was angry. Agarré mi Biblia y la aventé I threw out the Bible y ahí se quedó tirada en el mismo lugar casi un año. and I saw that Bible in the same place since a year ago. Pero me hizo reflexionar. But I changed my mind.
Mis padres la estaban pasando horrible económicamente aquí en Mazatlán. My fathers were here in Mazatlan, and they were very upset, and they are having so much stress. Y yo a gusto, pisteando en vez de estudiar. And I was drinking, having fun. Claro, esto fue muy vergonzoso, Well, this is very shame for me. pero eso ya pasó. But thank God, it's in the past. Gracias a Dios que me importa, Thank God I'm here and I care. porque en ese tiempo no me importaba. Because in that moment, I didn't care. Y Dios me habló a mí. Entonces, ¿de qué se trata la motivación? And God talks to me, and this is what motivation is. A lo largo de la palabra, a lo largo de toda la Biblia, encontramos citas que nos levantan el ánimo. In the Bible, we find versicles that open up our hearts. Por ejemplo, Josué 1:9. For example, Joshua 1:9. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué bien? Hay otros pasajes, no recuerdo la cita, pero aunque andes por el fuego y cruces por el agua, no temas, porque yo estaré contigo. Wow. Salmo 23, esa parte que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, cuando hablas en fe, habla de motivación. When you talk of faith, you talk in motivation. No tiene caso restregarle el pecado que ya conocen. There's no sin in this. No hay ganancia en recordarle el pecado, pues eso ya lo saben. You don't need to remember your sin. This is what you know. O cuando le hablas a otro, estárselo restregando en la cara. Or when you are in front of someone who taught you something bad, you don't need to tell them or him that he's bad. Como aquel amigo mío que después de que yo pequé, él me levantó el ánimo. Like that friend that I have, when I sinned, he took me up. Me dijo, hombre, pues pídele perdón a Dios, ¿quién te tiene ahí? And he told him, just give your life to God. Just tell him sorry. Si sientes vergüenza por lo que hiciste, es que Dios está contigo. If you're ashamed of what you did, it's because God is with you. Pídele perdón. Just say, I'm sorry. Por eso uno de mis pasajes favoritos es 1 de Juan 1:9. Because his favorite versicle is John 9, the first letter of John, chapter 1, versicle 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no solo te perdona, sino que te fortalece para que no lo vuelvas a hacer. Not only God forgives you, God gives you strength for not to do it again. Y finalmente, Finally, ya vimos edificar a otros, hablar de Cristo, bendecir, motivar. we saw building God, talk about Christ, blessing and motive. Número 5. And here's the number 5. Clama a Dios. Pray, Clama al Señor. pray to God. Porque si realmente crees que Dios te ama, Because if you believe if God loves you, debes creer que Dios te escucha. it's because you know that God listens to you. Y si tú pides conforme a su voluntad, And if you pray in God's name, in God's will, Él hará. He's going to do. Entonces, clamar a Dios es parte de hablar con fe. To bless God is part of the faith. Entonces, pues en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Just go to Jeremiah 33, versicle 3. Cuando tú clamas a Dios,
esperando respuesta, eso es fe. When you claim to God, expecting a response from Him, that's faith. Porque si tú oras nada más para calmarte como una especie de mantra o terapia o meditación, no sirve de nada. Because if you pray just with nothing in your words, that's nothing in front of God. Y eso lo vemos en Santiago, que el que ore tiene que orar con fe. And Santiago shows us that if you want to bless, do it with faith. Entonces, clama a Dios. Claim God. Si vas a pedir perdón, si vas a pedir ayuda, If you want to ask for God, if you want to ask for bless, for help, or with your sins, tienes que creer que Dios te escucha. you need to know that God listens to you. Entonces, cada vez que busques a Dios, Every time you are looking for God, estarás hablando en fe. you are talking in faith. Ahora, cosas que no son hablar en fe. And there are some other things that they don't mean that you're in faith. Al contrario, puede ser hasta pecado. Sometimes it's just sin. Por ejemplo, esa moda que agarró en varias iglesias, For example, that mode that many churches or fashions that so many churches have. de que veían un carro que les gustaba If the priest saw a car that they liked, y lo pisaban. they step on. Yo no sé si pensarían que por estar sucios se les iban a dar, no sé. Ay, este sucio lo va a tirar. No, ¿verdad? Ojo. Señor, tú prometiste que lo que toque la planta de tus pies me lo concederías. ¿Es verdad? ¿A quién se le hizo esa promesa? ¿A quién? A Josué, cuando entraron a la tierra prometida. Se refería a que si avanzaban con valor para pelear con los enemigos, Dios les iba a dar la victoria. No quiere decir que si pisabas una muchacha bonita, ya iba a ser tu novia. Pisabas la pared de una casa elegante, ay, va a ser tu propiedad, vas a ir al bote por vándalo. Eso es pecado. Ese tipo de declaración positiva es flojera, es robar, es codicia. Estás quebrantando uno de los 10 mandamientos. Ya hice sufrir a mi hermano. Déjame ver si alcanzo. There are certain things that are not talking in faith. On the contrary, those are sins. There was this fashion in certain churches that they believe that if they put their well, only one foot, because I put both, well, set a foot on something, God will give them that thing. For example, a car. My God, you promised that wherever my foot was on, you will give it to me. But that promise is not for everybody. That promise was for Joshua when they fought for the promised land. So it's not the same. So that's a lie, because you're breaking one of the 10 commandments. You won't envy your brother's property. ¿Qué mandamiento es el 10, no? El no codiciarás. Póngase a checar su Biblia. Bueno, entonces, esas cosas no son hablar en fe. Y yo declaro que no sé qué. I declare something about. ¿De cuándo acá Dios recibe órdenes? Somos sus siervos, somos sus hijos. Él es la autoridad. God is the authority. We are just His servants. La Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo en oración, He said that if we agree in the prayer, que si pedimos en el nombre de Jesús, if we ask in the name of Jesus, si pedimos de acuerdo a su voluntad, if we ask in His will, si pedimos con fe, if we ask for faith, entonces el Padre obrará. so God is going to show us His power. Inclusive dice que debemos ser insistentes, We need to insist, pero jamás dice darle órdenes a Él. but never give order to God. Entonces debemos ser cuidadosos en lo que hacemos. So we need to watch out what we're saying. Así que vive en amor, habla en fe. So live in love, talk with faith. Recuerda que si tú hablas en fe, Remember, if you talk with faith, in faith, es porque estás consciente it's because you are conscious
de que Dios está contigo y te respalda. that God is with you and He is behind you. Muy bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en fe. Lo que vamos a hacer, si aún no has rendido tu vida a Cristo, este es el momento. Entrega tu vida a Cristo hoy. Da ese primer paso hablando en fe. Créele que si tú lo invitas a vivir en ti, Él vendrá. Vamos a orar. Padre Celestial, este día te entrego mi vida, porque ahora entiendo cuánto me amas y cuánto te necesito. Toma mi vida y hazme tu hijo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz, por pagar el precio por mi pecado, por cubrirme con tu sangre, por resucitar al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado, para darme esperanza. Y por eso tú eres mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, ven a mi vida, toma el control, sana mis heridas, cambia mi manera de pensar, enséñame a amar y a perdonar, y ayúdame a entender tu palabra, porque a partir de hoy soy tu hijo, soy salvo de una nueva criatura y renuncio a todas las obras del diablo que hay en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración por la primera vez o por la primera vez en serio, entonces déjame decirte que ahora mi Dios es tu Dios, mi Padre es tu Padre, y eso nos convierte en hermanos en Cristo. Bienvenido a la familia.